Hola, yo soy Mariana Castañeda y a continuación vamos a aprender cuáles son los diferentes métodos de nivelación para topografía. Existen dos grupos, el método directo y el indirecto. Del indirecto hay dos tipos, simple y compuesto. Si es simple es porque el instrumento con el cual medimos conserva una sola posición y si es compuesto es porque es necesario mover este instrumento tal vez más de una vez. Del método indirecto hay también dos tipos, nivelación trigonométrica con ángulo de elevación y con ángulo de depresión. Esto depende del terreno que estemos analizando, si lo estamos viendo con una pendiente hacia arriba o con una pendiente hacia abajo. Los instrumentos necesarios para hacer las nivelaciones que explicaré a continuación son la mira, un nivel log, un prisma y un teodolito o estación. La mira es una especie de regla muy larga que puede alcanzar 4 o 5 metros. Se ubica sobre el detalle al cual se le quiere conocer su desnivel o diferencia de altura. El nivel log hace las veces de un teodolito, pero con menor precisión. Funciona como un catalejo, en el sentido de que se sostienen igual, mas no aumenta la imagen como lo haría un catalejo. Para garantizar que el nivel está horizontal, dentro se puede observar una burbuja que, si coincide con un hilo axial y le pasa por todo el centro, el nivel está horizontal. El prisma sirve para ubicarlo sobre un detalle y observarlo con una estación. Finalmente, el teodolito sirve para observar el prisma y establecer el valor de ese desnivel. Lo bueno del teodolito es que en este se pueden obtener precisiones de 1 segundo, hablando de grados. Estos son algunos términos que necesitamos entender antes de explicar los métodos de nivelación. BM es el banco de nivel, o por sus siglas en inglés, benchmark, es un punto de referencia. B+ significa vista atrás, es la primera visual horizontal lanzada sobre la mira. BI es la vista intermedia, es la visual horizontal lanzada sobre la mira después del B+ y, para la nivelación compuesta, antes del B-. B- es la vista adelante, es la última visual lanzada sobre la mira antes de trasladar el nivel. AI es la altura instrumental, es la altura del instrumento respecto a una superficie horizontal de referencia. Y cota es la altura de un punto respecto a un plano horizontal. El cenit es un punto que se encuentra encima del instrumento de medición y está alineado con su eje vertical. La cota de la estación es la cota del punto sobre el cual está el instrumento y, análogamente, la cota del detalle es la cota del punto sobre el cual está un detalle de interés. Sobre este se ubica el prisma. Finalmente, el prisma es un equipo de espejos que reflejan una señal a la estación. Sirve para determinar distancias. Primero, veremos nivelación geométrica simple. En este punto se ubica la persona que va a mirar a través del nivel log. Para cada punto de interés hay que ubicar una mira. El primer punto al que mirará la persona será el BM como punto de referencia. A partir de este mirará los puntos 1, 2, 3 y 4 en ese orden. Estas mediciones se anotan en la libreta de nivel en las vistas atrás y adelante, como corresponda, y con ellas se puede calcular las cotas. Para calcular una cota, vamos a ver un ejemplo. Lo que hay que hacer es un recorrido por las cotas de los detalles, partiendo de una cota previamente conocida, en este caso la del BM. Nos pararemos en la cota del BM, que en este caso será 10, y subimos el valor del desnivel que el nivel log haya marcado. Luego avanzamos de forma horizontal hasta el detalle del lado, el detalle 1, y bajamos el valor del desnivel que se haya observado con el nivel log. Así, si la visual del BM es 1.292 y la visual del detalle 1 es de 4.738, la cota del detalle 1 será la cota del BM, 10, más 1.292 menos 4.738, obteniendo 6.554 metros, que sería la cota del detalle 1. Lo que tenemos aquí es la libreta de nivel. En la columna de B+, se ubica la visual del BM. El resto de las visuales se ubican como visuales intermedias. Como hablamos de una nivelación simple, no hay B-. En el AI se ubica la altura del instrumento, que sería la cota del punto de referencia, es decir, la cota del BM, más la visual del mismo. Esto sería 10 más 1.292, que sería igual a 11.292. A continuación se ubican las cotas calculándolas de la manera que expliqué previamente. Y finalmente se tiene la columna de observaciones, donde anotamos qué tipo de detalles se está observando. Ahora vamos a ver cómo funciona la nivelación geométrica compuesta. En esta nivelación es necesario que la persona encargada del nivel log se desplace. Cada que la persona se va a desplazar, la última visual observada será un cambio, y la primera visual observada después del desplazamiento debe ser este último cambio para poder tener continuidad en la medición de desniveles. Con el nivel medimos la visual del BM, luego la del cambio número 1 y luego la persona se desplaza.
A continuación, la persona mide la visual del cambio número 1 y mide los siguientes detalles de interés. Se mide el detalle 1 y como luego será necesario hacer otro desplazamiento, se mide la última visual que llamaremos cambio número 2. La persona se desplaza a su próxima posición y repite el mismo procedimiento. Mide como primera visual el cambio número 2, luego el detalle 2 y finalmente la última visual antes de otro desplazamiento, a la que llamaremos cambio número 3. Realizamos el último desplazamiento, se mide la visual del cambio anterior, es decir, la del cambio número 3, y finalizamos con la visual de los detalles 3 y 4. Como podemos notar, en todo este procedimiento los cambios siempre van a tener dos visuales, la última de una posición y la primera de otra. Por esto, los cambios tendrán una vista más y una vista menos. Esta de aquí es la libreta de nivel, que funciona de la misma manera que la libreta de nivel de la nivelación simple, solo que en esta existen las vistas menos y que hay más datos. En la vista más tenemos todas las primeras visuales que se realizan después de un cambio de posición. En la vista menos tenemos las últimas. En la vista intermedia tenemos todas las visuales que no califican ni como vista más ni como vista menos, como ocurre con los detalles. En nivelación compuesta tenemos más alturas instrumentales que solo la del BM. Por cada cambio hay una altura instrumental, que se halla como la cota del cambio más su vista atrás. Luego tenemos las cotas, que se calculan de la misma manera que expliqué previamente, es decir, haciendo un recorrido entre cotas y visuales. Una manera de comprobar que las mediciones se han hecho de la manera correcta es comparar los siguientes datos. La diferencia entre la sumatoria de los B+ y los B- debe ser igual a la diferencia entre la primera y última cota de la libreta de nivel. A continuación veremos nivelación trigonométrica con ángulo de elevación. Este procedimiento es muy sencillo porque todo se trata de aplicar trigonometría. Tenemos una estación en el punto bajo del terreno y un prisma en el punto más alto sobre un detalle de interés. Los datos que podemos desear conocer son la distancia horizontal que los separa, sus cotas, la pendiente del terreno, la distancia inclinada entre ambos instrumentos o el ángulo vertical cenital, entre otros. Para conocer estos valores necesitamos conocer algunos datos previamente. Digamos que no conocemos la distancia horizontal, pero nos dieron las alturas de la estación y del prisma, junto con la distancia inclinada y el ángulo vertical cenital. También conocemos la cota de la estación, pero no conocemos la altura que separa las cotas de ambos instrumentos. Con estos datos podemos hallar la cota del detalle, la distancia horizontal, la altura entre cotas y la pendiente del terreno de la siguiente manera. Para hallar la cota del detalle, partimos de la cota de la estación y subimos la altura de la misma. Luego, subimos la distancia vertical que separa las cabezas de la estación y del prisma. Esta distancia se halla operando la distancia inclinada con el coseno del ángulo vertical cenital para llevarla a su componente vertical. En este punto estamos en la cota de la cabeza del prisma, entonces solo resta bajar la altura del mismo para obtener la cota del detalle. Para calcular la distancia horizontal, se lleva la distancia inclinada a su componente en X o horizontal con el seno del ángulo vertical cenital. Para hallar la distancia vertical entre las cotas basta con hacer la diferencia entre las mismas, operando cota más alta menos la cota más baja. La pendiente del terreno será esta distancia vertical dividida la distancia horizontal previamente calculada multiplicado por 100 para obtener el resultado en porcentaje. Finalmente, tenemos la nivelación trigonométrica con ángulo de depresión. Todo el procedimiento es igual a la nivelación con ángulo de elevación, solo que hay que tener cuidado con las operaciones trigonométricas para que sean consistentes con una pendiente hacia abajo. En este ejemplo, tenemos los mismos datos pero con diferentes valores. Tenemos el ángulo vertical cenital, las alturas de los instrumentos, la distancia inclinada entre las cabezas de los instrumentos y la cota de la estación. Es importante para esta nivelación tener en cuenta que como el ángulo vertical cenital siempre parte del cenit y va en dirección horaria, no se puede operar con este valor. Necesitamos el ángulo que está comprendido por el eje horizontal y la línea inclinada que une las cabezas de los instrumentos, por lo que debemos tomar esos 123 grados y restarles 90 grados para obtener el ángulo interno que se forma en este triángulo trigonométrico. El procedimiento a seguir sería el siguiente. Para hallar la cota del detalle, vamos a hacer un recorrido. Vamos a partir de la cota de la estación, subimos la altura de la misma y luego bajamos la distancia vertical que hay entre las cabezas de los instrumentos topográficos. Finalmente, le restamos la altura del prisma y así llegamos a la cota del detalle que el prisma marca. Para hallar la distancia horizontal, necesitamos hallar la componente horizontal de la distancia inclinada.
Esto lo hacemos operando este valor con el coseno del ángulo interno que calculamos previamente. La distancia vertical entre cotas se halla restándole la cota menor a la mayor. En este caso sería cota de la estación menos la del detalle. Finalmente, la pendiente se calcula de la misma manera que antes, dividiendo esta distancia entre cotas entre la distancia horizontal por 100. Con esto, damos por terminada la explicación de los diferentes métodos de nivelación para altimetría en topografía. Muchas gracias.